antes de presentar la historia, Lili y Jackie, yo quiero comentarles lo último que ha salido del caso de Puff Daddy. Fíjate que sus abogados han sometido una nueva petición para que el rapero pueda salir bajo fianza y pueda esperar el juicio en su casa de la ciudad de Miami. Ellos dicen que no le han dado la fianza, no le han dado la libertad bajo fianza porque hay muchísima especulación que se está presentando, sobre todo en medios de comunicación, y que no es justo que él se le juzgue como culpable cuando tienen que hacer la presunción de inocencia antes de un juicio y podría esperar en su casa. La razón por la que los jueces y los fiscales dicen que no debe estar fuera es porque él podría tener la habilidad de contactar a todas las personas que podrían ser testigos en su juicio para que se retracten, incluso amenazarlas o instigarlas con dinero y nuevamente con amenazas para que no participen en el juicio. De hecho, una de las mujeres que está demandando a P. Diddy ha declarado que ella ha recibido una oferta para que se retracte de sus afirmaciones por una cantidad de dinero. Pues mañana hay una audiencia importante en este juicio de P. Diddy. Vamos a ver qué sucede, si de repente puedan aprovecharla para darle la libertad bajo fianza, porque ojo, hay un nuevo juez en el caso de P. Diddy y esto podría cambiar el curso de este caso porque pueden tener diferentes opiniones con el anterior. Ok, ahora vamos con la historia que les voy a presentar de la fotógrafa que estuvo en casi todas las fiestas blancas de P. Diddy y presenció muchas cosas. Se llama Selma Fonseca, es brasilera y se convirtió casi que en la fotógrafa oficial de las famosas fiestas blancas de P. Diddy. Hoy vive en Grecia y recuerda que estar invitado a una fiesta del rapero era una cuestión de prestigio. Todas las personas querían estar en la festa de P. Diddy. Tiene muchos entertainment en internet, mujeres danzando, duas meninas de geisha, una menina danzando sexy con wings, duas meninas con una ropa de angel. A la primera fiesta que asistió fue la de los Hamptons y fue ella la que descubrió el romance de P. Diddy con J-Lo. Yo sabía que Jennifer Lopez estaba, there's a rumor, Jennifer Lopez estaba saliendo con P. Diddy, entonces eu fui nessa festa para ver se Jennifer Lopez estava lá e eu vi a Jennifer Lopez com o P. Diddy num balcone no quarto dele. Então tirei uma foto e eles estavam se beijando. Então esta foto era breaking news. Selma dice que aunque no vio nada específico, sí sentía que cosas pasaban en las fiestas. La fiesta comenzaba a las 4 da tarde. Siempre terminaban las 12, 1 da manhã, porque era un lugar residencial que los vizinhos no querían la música alta. Entonces, y tiene que tener permit para ter uma festa de todas essas pessoas, 200, 300 pessoas. Uma vez tinham umas meninas sem roupa na piscina, nadando. Essas festas de Hollywood sempre tem naked girls. ¿Cuál fue la celebridad más importante que tú llegaste a ver en esas fiestas? Chris Brown, Leo DiCaprio, Mary J. Blige, Mariah Carey. Mariah Carey was always there. I mean, she loved P. Diddy. Jennifer Lopez, of course, Aretha Franklin, Amber Rose. ¿Qué piensas de las acusaciones que se le han hecho a P. Diddy? The FBI está hablando que tienes provas que fez cosas erradas. Talvez tenha provas. O FBI, quando tem o FBI investigando, fazem uma investigação de anos. Talvez hacía dentro do quarto, mais tarde, não sei, mas esta festa era fun.
Todas estas fotos y videos grabados por Selma podrían ser evidencia para el juicio al que se enfrentará P. Diddy muy pronto en Nueva York. Y lo que muchas personas, muchos artistas están temiendo es que tal vez salgan videos de ellos, porque recuerden que en todas las casas de P. Diddy, según los documentos de la corte del FBI, él tenía cámaras de grabación en todas partes de su casa y nadie sabía que existían esas cámaras. De repente uno de los invitados famosos estaba en algún cuarto, en algún sitio, haciendo cualquier otra cosa y estaba siendo grabado, y esas grabaciones fueron recabadas por el FBI porque P. Diddy las guardaba en sus residencias. Otra de las últimas noticias que hemos conocido es que sus hijas, las gemelas de 17 años aproximadamente, y su mamá estuvieron visitando a P. Diddy la semana pasada en la cárcel de Brooklyn. Las gemelas viven aquí en California y fueron a visitarlo, y después de esa visita fue que la mamá pues salió a expresar públicamente en un comunicado diciendo que por favor no piensen todo lo que están diciendo de su hijo, que su hijo no es un monstruo. Bueno, imagínate. Wow. ¿Qué se puede decir de todo esto después de todo lo que se está especulando? Que creo que al final eso es lo peor, ¿no? Y es impresionante porque este era un artista donde todo el mundo lo admiraba, y es cierto, era una de las fiestas más famosas, todo el mundo moría por él. Por años. Y que termine de esta forma. ¿Verdad? Por años indignante. siempre se habló, señores, de estas fiestas, y lo hablaban. Él iba a entrevistas y le preguntaban cómo es ir a una de esas famosas fiestas tuyas. Era como un prestigio haber ido a una de las fiestas. Pero al final ahora tú ves esto y tú dices... Bueno, como dice el refrán, hay que esperar el juicio, mi gente. Sí. Hay que esperar el juicio, hay que esperar a ver qué pasa de verdad con todo esto. Pero de que hay gente envuelta de la lista, un A-list, o sea, gente importantísima de Hollywood, los hay. Porque tienen que estar en este momento temblando de que salgan esos videos. Tremenda entrevista, Tania, completa. Así es. Bueno, comenzando con mi querido Cristian Nodal. Señores, como les dijimos ayer, iba a regresar a los escenarios después de haber tenido que suspender su gira por problemas de salud. Había tenido problemas estomacales, pero está de vuelta el hombre. ¡Yay! Y como era de esperarse, mi flaca allí lo acompañó su inseparable esposa Ángela Aguilar. Y Xavier Curry nos cuenta todo lo que pasó allí. A ver. Cristian Nodal regresó a los escenarios en las fiestas de octubre de Guadalajara. En el camerino pudimos ver algunas fotografías con Ángela y también fotos con su hija Inti. Uno de los momentos bochornosos de la noche fue cuando la canción que tiene Ángela Aguilar con Cristian fue interpretada por una corista y no por Ángela, quien estaba sentada en el público, y se llevó el abucheo más grande de la noche. Al ver la reacción del público, Cristian invitó a su esposa a subir al escenario. Ahorita, usted, por favor, podría hacerme el honor, señora esposa, de subir al escenario, por favor. Ya en el escenario interpretaron varios temas juntos. Incluso Leonardo, el hermano de Ángela, le cantó un tema a la parejita y les tomó varias fotografías a esta parejita feliz. Ahí está, para lo que dicen, ay, que ya me tienen cansada en el escenario. No, mira, cuando no está, hace falta. Claro que hace falta, porque obviamente la gente estaba esperando ese momento. Total. Obviamente, todo el mundo critica todo. Totalmente. O sea, si cantas, te critican. Si no cantas, te critican. Al final hay que hacer lo que uno crea, pero obvio que Cristian Nodal, que es tan buena gente como siempre, pues trató de complacer al público allí presente, porque nadie quedó contento que había cantado la corista la canción que normalmente ellos cantan juntos. Ay, sí, estando ella ahí, hello, ¿cómo se van a perder ese momento? Así es. Bueno, felicidades, que sigan entreteniéndonos y dándonos muchísimo de qué hablar. Le mandamos todas las buenas vibras y qué bueno que está de vuelta nuestro querido Nodal. La foto de Cristian Nodal, de momento acostado en una cama, como si hay una emergencia. ¿Qué les puedo explicar, señores? Esta foto que estamos viendo ahora en pantalla, hace solamente unas horas dicen que tuvieron que internarlo por un problema estomacal. El cantante, a través de este comunicado, anunció que se posponía la presentación que tenía en el día de hoy en un palenque de Pachuca debido a estos problemas de enfermedad. Obviamente, qué bueno que los explicaron. Claro. Esperamos que no sé, que se recupere lo antes posible. Ahí vemos la mano de Ángela. Claro. Right? Esta es la mano de Ángela. Obviamente,
Bueno, y a raíz de su hospitalización, Flaca, la madre del cantante, usando el hashtag Cuídemelo Bien, le lanzó un zarpazo a Pepe Aguilar, supuestamente, se dice, ¿verdad? Se dice que fue un zarpazo a Pepe Aguilar diciéndole cuídeme bien, muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. Esto de vivir en paz, sí, esto de vivir en paz no lo entendí, pero bueno, cuídemelo bien. Claro, cuídemelo bien, correcto. Hasta ahí, pero déjelos vivir en paz. Yo me imagino que retomando también tal vez los rumores de que él se estaba aprovechando para promocionar su gira a través de Cristian Nodal, tal vez puede ser el comentario a través de ahí, bueno, que no es cierto o es, no se sabe si es también el nuevo sencillo de Pepe de Cuídamela, o sea, también Cuídamela mucho. Exacto. Han dicho que obviamente lo ha lanzado en el momento en que su hija acaba de casarse, que la canción va perfecta para lo que está pasando. Bueno, yo, a ver, si a mí me pasara, yo también aprovecho el momento porque obviamente todo conecta. Pero hablamos directamente con la oficina, señores, y nos están diciendo que está estable, que creo que es lo principal. Gracias, este hombre está lleno de fans que lo quieren y lo adoran y lo apoyan y lo siguen. Y obviamente queremos verlo lo antes posible, sí, que salga de todo esto. Sí, de verdad. Pero bueno, la gente de Pachuca que nos está viendo ya saben, ese concierto ha sido pospuesto porque obviamente él no puede presentarse en el día de hoy. Sin embargo, no sé si han renovado los tickets y ya tienen la fecha nueva, pero ahí averigüen ustedes que nos están viendo en casita en este momento. Ay, sí, seguramente van a dar más información de cuándo va a ser la nueva fecha, pero lo importante es que ahora se recupere y que esté bien. Así es, eso es lo importante. Hablando de gente dinámica, aquí lo tengo y le tengo que hacer varias preguntas porque mi amigo Julián es uno de los hombres, yo creo que más transparentes y que lo pone casi todo. Tengo que decir que casi todo en las redes porque no lo pones todo. Todo, casi todo. Voy a comenzar con la foto que pusiste hace 2 días sobre tu hijo Matías. Okay. Y pones tiempo al tiempo. ¿Qué estaba pasando ese día por tu mente? Pues mira, primero que nada es lamentable tener que usar los medios de comunicación quizás para poder tener alguna comunicación, valga la redundancia, pues con Marjorie, ¿no? Esto viene a raíz de unas expresiones donde le preguntaron a ella cuándo se iba a dar el encuentro. Y ella dijo, pues que tiempo al tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa tiempo al tiempo? Porque tiempo al tiempo puede ser un día, 2 días, una semana, como pueden pasar 7 años más. En enero el niño cumple 8 años. Y mientras más pasa el tiempo, mira cómo pasa el tiempo. Mientras más pasa el tiempo, es menos tiempo que puedo estar yo. O sea, ya no tengo 30 años, ¿no? Entonces, sí es lamentable. ¿Tú crees que en algún momento esto va a cambiar? Sí, es evidente. Lo que pasa es que cuando, Lili, eso va a pasar, eso es inevitable. ¿Tú sigues pagando manutención? Sí, se paga manutención. A mí me descuentan del Andy, me descuentan del Andy, del ANDA, de todos lados se me descuentan, ¿no? O sea, todo lo que, no estás atrasado en nada, no has tenido problema con nada, tú te has mantenido. A mí lo que me dijo el tribunal se está haciendo, ¿no? Pero el tema económico yo creo que es lo de menos, ¿no? O sea, pienso que lo que tenemos que promover todos, inclusive los medios de comunicación. Es el encuentro, es la el gente amor. Inclusive que está cerca de ella debería decirle, o sea, porque mira todo el tiempo que ha pasado, Lili, y todavía al día de hoy ni yo sé por qué pasó, porque ella no ha dado declaraciones de qué, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué todavía tú no sabes por qué ha pasado todo. Yo sí sé por qué pasó. Oh, tú sí sabes. Yo sí sé por qué, pero que lo diga. O sea, yo quiero saber también inclusive con qué historia está creciendo el niño, ¿no? Bueno, se dice que el niño está muy cercano a la pareja de ella ahora. Me parece genial que tenga una figura paterna. Okay. O sea, si no puedo serlo yo, que lo haga el señor. Me parece genial. Eso no tiene nada, pero el papá soy yo. Ahora, yo te pregunto, Lili, y se lo he preguntado a ella públicamente. Matías, ¿sabe que yo soy su papá? ¿Con qué historia está creciendo él? ¿Por qué evitar el encuentro? Si lo tuvieses delante en este momento, ¿qué le pudieses decir a Matías tú en este momento? A Mati, yo lo que quisiera es empezar una historia desde cero. Yo no tengo, y también se lo digo a ella públicamente, no quisiera sentarme con él, hablar del pasado, de lo que pasó, lo que hemos vivido su mamá y yo. Me encantaría empezar una historia desde el día en que yo esté con él. Y ya cuando él sea grande, que ya quizás pueda entender mucho más las cosas, yo sentarme con él ya de hombre a hombre. Pero si yo tengo la posibilidad de estar con él mañana, o sea, o de aquí a un año, el momento en que sea, yo quiero escribir una historia
con él desde ese momento. Y yo creo que eso, pues también lo digo públicamente para que ella, porque sé que le llega todo, como a mí me llega todo, que sepa que olvidemos el pasado, que empecemos de cero, que escribamos una historia como familia, porque al fin y al cabo tenemos un hijo en común, y por los tres. Ya ni siquiera hablo por él ni por mí, es por los tres, porque al fin y al cabo, mientras el niño esté bien... A ti va a ser muy difícil esconderte de ese niño. O sea, cuando ella crezca, obviamente es muy difícil esconder y decir, ok, ¿quién será mi padre? No, obviamente está todo por todo. Pero supongamos entonces, si el nene sabe que yo soy su papá, ¿cuál es la pregunta que el nene le debe estar diciendo a ella? ¿Y dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Está preso? ¿Está de viaje? ¿En dónde vive? ¿En Groenlandia? ¿En otro país muy lejos? ¿O está muerto? O sea, si yo soy el papá, ¿por qué? Tiempo al tiempo, todo llegará. Sí, pero yo sé. Tiempo al tiempo... Ay, no. Bueno, ahí tenemos el mensaje para todos los que están encargados de Mati en este momento. Sí, ¿no? Y aquí estoy. Aquí estoy como desde el día 1, Lili. Yo te deseo todo lo mejor del mundo y estoy contigo. Quiero que eso se dé lo antes posible. Ojalá. Y vi que tienes anillo puesto de matrimonio. Ajá. Esto es un tornillo. ¿No? Es un tornillo, todavía no me he casado. Todavía no me he casado. Bueno, todavía tú y yo no podemos tomar un cafecito. Ahí está la gente preguntando. Todavía tú y yo no podemos tomar un cafecito, que hace años estás a punto de tomarte un cafecito conmigo. Él sigue. Todos fuimos, señores, testigos de pleitos entre Marjorie de Souza y Julián Gil desde que nació el pequeño Matías. Fueron años de estar visitando los juzgados mexicanos y esto era público. Así es, y al final Julián Gil lleva casi 8 años de no poder ver y convivir con su hijo. Hoy nuevamente abre la controversia por las declaraciones de Marjorie Souza. Elizabeth Curiel nos cuenta. A ver. Marjorie de Souza se da cuenta que ya no está siendo tan atacada en las redes sociales porque no le deja ver a su hijo al padre que lo procreó. Gracias a Dios. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y todo sale a la luz. Y no voy a decir absolutamente nada, sino que voy a seguir trabajando porque pues yo le doy absolutamente todo a mi hijo. Yo, solamente yo. A Marjorie le tienen sin cuidado las declaraciones que hizo Julián Gil en nuestro programa y según ella, nosotros lo defendemos. O sea, y siempre van a defender la otra versión, es la única que tienen. ¿Qué les puedo decir? Los quiero. Algún día. Por eso, algún día. Hoy estoy muy feliz y estoy tranquila y sigo trabajando y gracias a Dios estoy muy saludable y feliz para darle lo mejor a mi hijo yo, porque soy yo la que le doy absolutamente todo a mi hijo. Nos llama un poco la atención que Marjorie ha repetido 2 veces que ella y solo ella es la que mantiene al pequeño. Yo le doy absolutamente todo a mi hijo, yo, solamente yo. Recordamos entonces lo que nos dijo Julián en nuestro show al respecto. ¿Tú sigues pagando manutención? Sí, se paga manutención. A mí me descuentan del Andy, me descuentan del Andy, del ANDA, de todos lados se me descuentan. O sea, todo lo que no estás atrasado en nada, no has tenido problema con nada, tú te has mantenido. A mí lo que me dijo el tribunal se está haciendo, ¿no? Pero el tema económico yo creo que es lo de menos, ¿no? Yo le doy absolutamente todo a mi hijo. Por último, le preguntamos a Marjorie cómo celebraría los 8 años de Matías. ¡Feliz! No, 7. No me lo cumpleaños todavía. Me voy, mamita. Dios te bendiga. Oye, ¿y él no te pide ver a su papá? Bueno, obviamente El Gordo y la Flaca es un programa que recibe aquí a todos. Hemos escuchado en varias ocasiones la opinión de Julián Gil. También Julián Gil en las redes sociales se ha desbocado pidiendo que por favor quiere ser parte del crecimiento de Matías, que es su hijo. Con Marjorie, como dice ella, es como que nunca hemos escuchado la versión exacta. Ella da la versión. Es muy difícil. No es que nosotros defendemos y estemos de parte de nadie. Es que al final lo que dice Julián a mí me parece muy correcto. Cada padre, o sea, madre y padre deben de crecer con su hijo. No importa si el matrimonio no funcionó, no importa lo que pasó. Ambos padres deben de hacer el esfuerzo porque ese hijo pueda crecer con ese amor, esa unión, esa piedra que te mantiene ahí, que sea tu fuerza. Lili, yo te hablo de la experiencia porque vengo de un matrimonio separado y es lo que dices tú. A pesar de que seas un mal marido, eso no te convierte un mal padre. Y esto que está pasando,
que él dice que él le paga manutención, ella dice que es solo a ella. Esas son sus dos versiones, pero ella no ha dado todavía la versión de por qué no deja ver al niño, a Julián Gil. Claro. Esa es la única versión que necesitamos saber. Exacto, que algún día, pero obviamente, Marjorie, cuando uno ve eso, uno lo mejor que quiere es que todo esté lo mejor comunicación posible. al menos. Claro, porque al final él es el padre. El padre es el padre. Está igualito. Y exacto. Hola Lili, hola Julián, qué gusto tenerte de vuelta. Fíjense que nos encontramos aquí justamente en el aeropuerto, Julián, que tú lo conoces perfectamente, que es donde ya los que llegan en algún vuelo salen a recoger su auto. Alejandra, como ustedes lo dicen, venía de unos días de vacaciones con su mamá. Ella tiene una casa en Huatulco, en Bahías de Huatulco, en la playa, en las playas de Oaxaca. Habían estado por allá descansando, pasándosela bien, y un poquito antes de caer la noche llegaron aquí a este aeropuerto. Había obviamente muchísimos medios de comunicación esperándola, y entre los medios y la seguridad se armó lo que saben que se arma todo el tiempo aquí. Vamos a ver la historia y ahorita lo comentamos. Tremenda caída, lamentablemente, sufrió Alejandra Guzmán. Llegaba al aeropuerto a cargo de su mamá, doña Silvia Pinal. Por favor. Muchas gracias. ¿Qué viene para ti? Muy buena onda. Con permiso, señores, con permiso, cuidado con la puerta. Mándales besos. Cuidado con la puerta, señores. Cuidado con la puerta. Cuidado. Ale lucía tranquila, pero cuando vio a sus fanáticos le entró la euforia. Con permiso, señores. Dejó a su mamá en silla de ruedas a cargo de sus dos enfermeros y ella caminó con su seguridad hacia su camioneta. Muchísimas gracias, señores. Con permiso, de favor. Con permiso. Con permiso, señores. Vale hablar más vacaciones con tu mami y pasarla bien, como siempre. Cuidado atrás de ti. Cuidado atrás de ti. Camina. Cuidado con la gente, señores. De inmediato, entre dos personas de su seguridad la cargaron en su totalidad. Ella parecía no haber sentido el fuerte golpe y tampoco pudo ayudar a levantarse. La subieron de inmediato y ya no hubo manera de saber si se sentía bien. Obviamente, Lili, Raúl, los titulares el día de hoy han sido pues señalando un poco si Alejandra estaba bajo el influjo de alguna sustancia. Eso no lo sabemos. Se veía muy contenta y yo repetí muchas veces este video para lograr pues saber qué había pasado, porque a veces puede pensar que entre todo el zafarrancho se tropezó con alguien o la misma seguridad le puso el pie en algún momento, y lo que pasó fue que cuando traemos zapatos altos, un poquito de plataforma, y no damos bien, no levantamos bien el pie para dar el paso, se roza con el piso, y eso fue lo que hizo que Alejandra se atorara. Por eso es que las dos piernas caen hacia el mismo lado y ella se va de boca. Fue un poco lo que le pasó a Belinda en la pasarela hace poco. Y bueno, pues como ustedes ven, también decían que pudiera haber sido la banqueta, esta línea amarilla que se ve aquí. Alejandra venía de aquel lado de la línea. No es así, no hay banqueta, aquí está totalmente liso. Y bueno, pues fue muy lamentable, muy desagradable, pero bueno, esperamos que se encuentre muy bien. Lili, Julián. Elizabeth, sé que estás dando muchas explicaciones, como debes de darla como reportera, porque todos estaban tratando de ver qué es exactamente lo que le pasó a Alejandra, pero últimamente la hemos visto a lo mejor en una condición que no es la más apropiada para estar en público, y a lo mejor menos para estar cuidando a la mamá. Cuidando a la mamá, creo que eso es lo que preocupa, yo creo. Claro, o sea, ¿quién cuida a quién? Porque de verdad, exacto, ¿cómo se puede hacer un viaje que, a pesar de que tenga dos enfermeros a cargo de la silla de ruedas y de todo, que Ale a lo mejor no está en el mejor, momento. Y tampoco así te puedes subir a un avión. Si te ven así en el avión, no se supone que te dejen subir. Bueno, puede haber pasado en el avión a lo mejor, ¿me entiendes? Porque al final, ¿me entienden? ¿En qué momento nos pasa? ¿Y al final qué pasó? ¿Tiene algo malito? ¿La mano, la rodilla, la pierna? Hasta ahora no sabemos, pero yo personalmente amo la energía de Alejandra Guzmán cuando está en sus mejores momentos. Y es lamentable cuando la veo, ¿me entiende? Que sí. ¿Qué se puede decir?
Te mando todos los besos del mundo, cariños, mi amor, muchos cariños. y que de verdad que la familia sepa estar ahí presente en estos momentos, que es lo más importante, tener gente alrededor que te dé ese apoyo. Y nosotros también, porque eso es lo que queremos hacer, levantarla. Así es. Levantarla del piso.